Bueno, bienvenidos a la mala educación de esta semana correspondiente a la del 26 de enero del 2025. Fue una semana muy particular, por no decir totalmente esquizofrénica. Por supuesto, me refiero al discurso del presidente Javier Milei en el World Economic Forum de Davos. También quiero contextualizarlo en relación con su ídolo máximo, a quien él cosplayea, que es Donald Trump, quien en su primera semana de gobierno, se dedicó sistemáticamente a darle la espalda a su electorado. Por esto las preguntas que me quiero hacer esta semana y compartir con ustedes desde ya, bienvenidos a los comentarios durante la premiere, dentro de menos de 2 horas, y a lo largo de la semana, son dos. Este carácter autodestructivo de estos dos líderes, que ambos han demostrado ya a este punto, nos lleva a preguntarnos, ¿la audiencia y el destinatario de sus políticas son necesariamente quienes creemos que son? Por lo tanto, una de las preguntas claves es, ¿a quién quieren complacer y cuál es su audiencia y objetivo? Trump no parece estar buscando respaldo popular, ya que sus medidas fueron profundamente impopulares y fueron en contra de su propia base electoral, que además no fue tan amplia como podemos llegar a creer, al no haber alcanzado el 50% de los votos. En el caso de Milei, la situación es diferente debido a la posible peruanización del sistema político argentino, lo que sería una catástrofe, y vamos camino a eso. Sin embargo, lo que hizo en Davos equivale a su autoinmolación, como si alguien lo estuviera empujando hacia el abismo. Antes de seguir, quiero pedirles que si les gusta lo que ven, lo recomienden y se suscriban aquí abajo. Es gratis para aquellos interesados en tomar cursos conmigo. Ya hay más de 30 cursos disponibles en una biblioteca de más de 100 videos, con lo cual esto es muy accesible para miembros pagos del canal con creo que es menos de $10 al mes. Y les recuerdo, un curso mío habitualmente era aproximadamente $100 por mes, con lo cual es una muy buena forma de formarse, así que es una oportunidad para aquellos que quieran sumarse a el eh, grupo que ya está. Pero volvamos a el tema que nos ocupa, el cual me lleva a una segunda pregunta, vinculada con la primera. ¿Cuál es el nuevo criterio para medir la corrupción de este tipo de gobernante fascista? Si Donald Trump continúa personalizando el poder como parece estar haciéndolo, probablemente termine muerto o preso, casi sin lugar a dudas. Por otro lado, Milei en Argentina enfrenta la histórica estupidez de nuestro país, donde la oposición, en lugar de reestructurarse, y para reestructurarse es cambiar cualitativamente, lo cual, como dice Grabois, o perdón, en contra de lo que dice Grabois, no significa unirse, porque eso sería más de lo mismo. Pero ni siquiera se une, se fragmenta. Yo creo que esta es una estrategia impuesta desde afuera, cuyo caso piloto fue Perú, así como el caso piloto del neoliberalismo fue Chile de Pinochet, ahora el caso piloto de neonazismo privatizado corporativo es la Argentina. Me atrevería a denominar esta expansión en América Latina como una nueva y privatizada doctrina Monroe. Pero vayamos por partes y comencemos con Donald Trump y su primera semana en el gobierno, en en la que se decidió ignorar, perdón,
Pero vayamos por partes y comencemos con Donald Trump y su primera semana en el gobierno, en la que decidió ignorar a la opinión pública con un discurso de personalización oligárquica. Y este discurso transmite la idea de que todo está bien, don't worry, be happy, ¿no? Todos somos felices. Sin embargo, en la ceremonia de Asunción, los gobernadores elegidos por el pueblo fueron desplazados de los lugares más importantes para ser reemplazados por un grupo de aproximadamente 10 hombres, acompañados por sus esposas y novias, representando a los hombres más ricos del mundo. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿quién estaba realmente asumiendo el poder el otro día? Pareciera que Trump busca utilizar la presidencia de los Estados Unidos como plataforma para servir a estos intereses y eventualmente sumarse a este grupo al que aún no pertenece. ¿A qué me refiero con esta personalización del gobierno que está ocurriendo en Estados Unidos? Este tipo de política que plantea decisiones como hechos consumados ignora deliberadamente a sus votantes, a la opinión pública. Este es un nuevo tipo de política. Y esta es la novedad. A Donald Trump parece no importarle lo que piense la ciudadanía, por lo menos por lo que se vio esta semana. Esto a estas alturas del gobierno podría considerarse un detalle, pero lo cierto es que apenas está nombrando a sus representantes, algunos de los cuales son, a sus secretarios, ministros, algunos de los cuales son absolutamente impresentables. Un ejemplo de esto es su secretario de Defensa, quien estará a cargo de un presupuesto de $1 trillón y del Pentágono, sin ninguna experiencia de gestión, ni mucho menos militar. Esta personalización de la economía y la política representa un cambio significativo a favor de una oligarquía que contradice el supuesto efecto cascada que nos enseñaron que traía consigo el liberalismo clásico, que implicaba que si los ricos se enriquecen, esa riqueza se va filtrando tipo cascada hacia las clases más bajas a través del consumo. Por el contrario, esta nueva dinámica oligárquica reduce la movilidad social. Mucho más peligrosamente para Estados Unidos, este modelo directamente impacta en la innovación, ya que promueve una lógica de cartelización y de monopolios que desincentiva tanto la creatividad como el emprendedurismo. Y esto, como estamos viendo, ya está afectando a Silicon Valley. En materia tecnológica, por ejemplo, con respecto a China, esto es obvio. Durante la asunción, quedó claro que Trump y las compañías tecnológicas de Silicon Valley estaban presentando una sinergia entre ambos en la que no queda claro quién manda. De hecho, poco importa ya a esta altura, ya que el presidente se comprometió a presionar a gobiernos extranjeros para que reduzcan los impuestos a las compañías tecnológicas. Esto sucedió después de una serie de incidentes, como el desplante del primer ministro de Dinamarca, quien lo mandó a cagar directamente. Le dijo fuck off cuando le quiso comprar Groenlandia al otro pelotudo. Este tipo de humillaciones a ese nivel no tienen vuelta atrás. Entonces, ¿a qué está jugando Trump? Podemos decir que la primera semana de gobierno de Trump se caracterizó por una serie de medidas tan impopulares que en muchos casos lo obligaron a recular. Su estilo de gobierno es desvergonzado, pero genera vergüenza ajena. No me voy a detener ni siquiera a hablar del modo en el que la obispo de Washington, D.C. lo enfrentó respecto a temas migratorios y a la cuestión de la caridad cristiana y de la piedad. Prefiero centrarme en políticas
de mayor alcance, no en lo retórico, sino en lo político. Por ejemplo, una de sus primeras medidas fue, para usar términos de nuestro presidente argentino, aplicar la motosierra al sistema de contratos del sistema de salud para veteranos de guerra norteamericanos. Estamos hablando de aproximadamente 2,5 millones de personas, en su gran mayoría pertenecientes a su base electoral. Son esos los que lo votaron. Este intento de recorte, yo no creo que haya sido un error. Lo que parece es ocultar una intención de privatizar el sistema de salud para veteranos apenas semanas después del escándalo de Luigi Mangione, que puso en evidencia la podredumbre del sistema de salud pública en Estados Unidos. Es decir, van a extender a los veteranos, los van a dejar fuera del sistema público de salud. Es decir, se elimina el sistema público de salud. ¿Por qué digo esto? Porque el retroceso en estas medidas no debe tomarse necesariamente como un error, sino como una demostración estratégica de la fragilidad de cualquier empleado del sistema de salud para veteranos en Estados Unidos. Y esta situación ha provocado que médicos y enfermeros, sectores altamente requeridos, por ejemplo, en Australia, en Inglaterra y en Canadá, prefieran emigrar antes de quedar a merced de un personaje tan volátil. El mensaje es claro y el resultado va a ser inevitable: la privatización del sistema de salud para veteranos, sometiéndolos a torturas similares a las sufridas por Mangione, con revólveres en las manos, y traumas y delirium tremens, y adicciones, como veteranos de guerra. Esta semana en una granja avícola de Long Island, en el estado de Nueva York, se detectó el virus de la fiebre aviar en patos, lo que obligó al dueño de la granja a eliminar, mediante eutanasia, a 100.000 animales. Recordemos que ya han muerto 150 millones de aves en los Estados Unidos por esta causa. La diferencia en estas últimas semanas es que el virus ha saltado de las aves a las vacas y a través de la leche a los gatos, y a 70 personas detectadas con la enfermedad, lo que nos enfrenta potencialmente a una nueva pandemia. El gobierno de Joe Biden, antes de finalizar su mandato, envió un mensaje urgente a los hospitales la semana pasada. Sin embargo, The Washington Post, cuyo dueño es uno de los Jeff Bezos, uno de los que estaban en la Asunción, como un miembro de la nueva oligarquía, cuyo, digamos, publicó como titular en su diario, en el Washington Post, que por decisión ejecutiva de Donald Trump no se puede comunicar este tipo de situaciones ni siquiera a los científicos ni a los hospitales. La orden de Trump es clara: no informar a nadie, ni siquiera a las instituciones académicas, sobre los contagios. Para este tipo de gobierno, negar el problema equivale a hacerlo desaparecer, como por arte de magia. De hecho, se ha prohibido informar a hospitales, lo que claramente es un intento deliberado de generar una nueva y distópica pandemia, posiblemente con el objetivo de exterminar a los sectores más frágiles de la población. De alguna manera, algo similar está sucediendo en la Argentina con los ancianos. Es más, el nuevo secretario de Salud de Estados Unidos, nombrado por un Kennedy, que es un secretario de Salud de Trump, se llama Kennedy, es un Kennedy Jr., acaba de nombrar a un productor con 11 juicios en contra por la venta de pollos que generaron salmonela creo que en California, enfermando a 171 personas. Este tipo nombró a un funcionario con ese... Es imposible. Y está pasando. A esto se suma la actitud del gobierno frente a los incendios en California. En lugar de brindar asistencia inmediata, optó por negociar con el gobernador. Y esto podría desencadenar no solo una crisis del sistema de seguros, sino también de la cadena financiera que sostiene el sistema de seguros, con posibles alcances globales.
¿Es esto lo que está buscando Trump? Esta semana, además, Trump tomó decisiones ejecutivas, polémicas como pocas, entre ellas perdonar a quienes participaron en el ataque del Capitolio, al Capitolio en enero del 2021. Y este intento patético, violento y racista de golpe interno incluyó a personas que defecaron en los pasillos del Capitolio y amenazaron con armas a representantes elegidos por el pueblo. Pero Trump fue más allá. No solo los perdonó, sino que ordenó a la justicia que ningún caso relacionado con estos eventos fueran objetos de prosecución legal futura. Esta decisión generó la reacción de dos juezas, provocando lo que podría describirse como una suerte de caos legal al principio del gobierno de Trump. Este presidente, además, ojo, asumió con menos del 50% de los votos, o sea que la diferencia entre él y Kamala Harris fue de apenas al final del recuento de votos de 1,5-2%. Su porcentaje de aprobación por parte de la opinión pública es hoy el más bajo registrado para un presidente en su primera semana de gobierno en al menos un siglo. Ojo con Trump, pues se cae a pedazos. Y posiblemente sea su intención. Este es el tema. En esto, la situación de Milei es opuesta a la de Trump. Porque la ciudadanía argentina parece haberle dado un cheque en blanco por ignorancia sumado a la falta de una oposición efectiva y estructurada que, digamos, ya estamos totalmente habituados a la clase política argentina, que siempre nos lleva a estos lugares extremos. Otro tema relevante es que por tradición los presidentes recién electos en Estados Unidos suelen realizar su primera llamada oficial telefónica al primer ministro británico. Sin embargo, Trump rompió con esta tradición y eligió llamar al rey o al jeque, no sé cómo se llama, de Arabia Saudita. Ahora bien, ¿qué tiene de malo esto más allá de la ruptura de una tradición? Lo problemático es que Trump tiene compañías propias asociadas con el gobierno saudí en construcción de hoteles y campos de golf, no solo en Arabia Saudita, sino en todo el Medio Oriente, lo que podría condicionar su política hacia la región. Podríamos pensar que su segunda llamada iba a ir a los ingleses, iba a venir a los ingleses, pero no, fue el presidente Nayib Bukele de El Salvador, lo cual es aún más interesante, grave y delicado. Recordemos que este país adoptó las criptomonedas como nuevo patrón monetario. En Estados Unidos, el presidente de la firma de administración de criptomonedas, Cantor Fitzgerald, cuyo socio principal es Howard Lutnick, acaba de ser designado secretario de Comercio, marcando un giro de 180 grados en la política de Trump respecto a las criptomonedas. Esta empresa, además, ha trasladado recientemente sus operaciones o sus headquarters, a El Salvador. Lo interesante de Cantor Fitzgerald como empresa es que, entre otras actividades, ha sido utilizada para hacer brokerage, para facilitar lavado de dinero vinculado a la corrupción rusa, allegedly, y los fondos de Putin evadiendo sanciones impuestas tras la invasión a Ucrania. También se ha utilizado en la producción y tráfico de ingredientes para drogas sintéticas, como el fentanilo o el crystal meth, en la Deep Web. Trump, por su parte, firmó un decreto para que el gobierno de Estados Unidos compre una cantidad enorme de criptomonedas, lo que disparó automáticamente su valor. Este dato no sería menor, pero se vuelve aún más cuestionable porque tanto Trump como Melania
lanzaron recientemente sus propios bitcoins, obteniendo ganancias de $7.000 millones hasta el último jueves. El Wall Street Journal, propiedad de millonarios cercanos a esta operación, calificó esta acción como un escándalo que invita a problemas éticos y legales, diciendo que esto podría llegar a una acusación a Trump de self-dealing presidencial, que es un delito financiero de fraude al más alto nivel. ¿Acusación? ¿Qué acusación? Si lo hizo. El editorial del periódico también plantea una inquietud adicional y invita a pensar en algo mucho más complicado. ¿Quién compra esas criptomonedas? ¿Y qué se puede hacer con esa compra, además de especular? Supongamos que una empresa extranjera o un gobierno anuncia la compra de una gran cantidad para elevar su precio, el precio de las Melanias, para conseguir favores de Trump. Este mecanismo, lejos de ser encubierto, es un descarado modelo de corrupción. Como vimos que está descarado el modelo de corrupción en la Argentina, en el episodio de Karina Milei. Otro tema que ha generado polémica es Elon Musk, obviamente, quien invirtió $250 millones en la campaña presidencial de Trump. Y a cambio, Trump planea transformar la NASA en una nueva institución llamada Doge, que será un ente descentralizado bajo el control directo de la presidencia de Estados Unidos. Esto implica que sus acciones no van a estar sometidas a escrutinio público y los periodistas no podrán acceder a información mediante la Ley de Libertad de Información, la FOIA en Estados Unidos, y la Big Data. En la práctica, esto permitiría desviar fondos en secreto, es decir, funcionaría como la CIA en la Argentina. Quiere decir que lo que inicialmente se había anunciado era que Elon Musk sería designado como jefe de la motosierra, en un cargo público. Pero en realidad, a cambio de su inversión en la campaña, Elon Musk podría recibir miles de millones de dólares en fondos reservados sin ningún tipo de control. Otra decisión controvertida de Trump fue reactivar causas legales contra cadenas de noticias que le resultaron desfavorables, como CNN, NBC, ABC y CBS. Sin embargo, Fox News quedó exenta de estas acciones y personas vinculadas a esta cadena fueron nombradas en todos los cargos. Un ejemplo, y que es el ejemplo más terrible, es el nuevo secretario de Defensa, cuya designación fue aprobada por un estrechísimo margen de votos. Creo que por 1 o 2. Estas decisiones plantean un problema colosal, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Nepotismo imperial. La ex nuera de Trump será embajadora en Grecia, mientras que su suegro va a ocupar el cargo de embajador en París. Además, su equipo personal legal fue designado para dirigir el Departamento de Justicia. Quiere decir que si lo conoces y haces negocio con él, estás hecho. A primera vista, estas decisiones pueden parecer actos de poder imperial. Sin embargo, en realidad, debilitan políticamente a Trump. Frente a un sistema político sólido, en donde los demócratas, en un sistema bipartidista como el norteamericano, van a capitalizar esto. Ahora, la cosa es, este tipo se está poniendo un revólver en la cabeza, porque no es tarado. ¿Qué está haciendo? Volvamos al tema problemático que es la designación de Peter Hegseth como secretario de Defensa. Este nombramiento enfrentó la oposición de, como les dije, 2 senadores republicanos y generó un debate importante, porque Hegseth tiene un historial controvertido, es alcohólico, pero alcohólico de caerse en la calle,
y romper todo, ha sido acusado de asalto sexual contra una menor, a quien pagó $50.000 para resolver el caso, y ha sido denunciado por conducta abusiva hacia sus esposas. Dos. Su segunda esposa presentó una denuncia por abuso emocional, pero durante la ronda de entrevistas hechas por el FBI, en el marco de los chequeos de seguridad que tiene que hacer para el secretario de Seguridad, su ex esposa afirmó que no había habido abuso físico, pero evitó comentar sobre el abuso emocional. Después se supo que esto fue debido a los términos de su divorcio. Aunque no se firmó un acuerdo de confidencialidad formal, se incluyó una cláusula de non-disparagement, que funciona de manera similar. Quiere decir que si ella viola los términos del acuerdo, él puede perseguirla legalmente y quitarle la custodia de sus hijos, perpetuando así el abuso de forma legalizada. Y esto nos vincula con el discurso de nuestro señor presidente de la Nación. Este tipo de misoginia y abuso implícito y explícito hacia las mujeres fue el tema principal del discurso de Javier Milei en Davos. Un discurso que muchos consideran como un suicidio. No muchos consideran. Yo, como un suicidio político, por lo menos en el ámbito internacional. Milei, ya sea por convicción, chantaje o incompetencia, quedó retratado como un nazi, un fascista y un estúpido, según las reacciones no generales, pero mi argumentación. Su argumentación estuvo plagada de por lo menos 7 falacias y sus aceleraciones bajo la legislación actual podrían acercarlo peligrosamente a una situación legal bastante comprometida. Pasando al contenido del discurso, Milei empleó un lenguaje cargado de términos que yo denominaría como epidemiológicos, repitiendo constantemente palabras como infección, cáncer, virus mental, enfermedad y aberración. Las repitió como 5 veces, cada una. Apenas subió al escenario, comenzó afirmando que Argentina ya había pasado por lo que él considera una infección socialista, insinuando que ahora el resto del mundo enfrenta esa misma amenaza, con lo cual Argentina es vanguardia. En su discurso ensalzó a figuras como Elon Musk, Benjamin Netanyahu, Giorgia Meloni y Donald Trump. A Donald Trump lo mencionó sin calificativos, a Musk lo caracterizó de maravilloso. Todas las felicitaciones son en nombre de la libertad. Sin embargo, el término libertad fue definido de manera peculiar, alineándolo con el desmantelamiento de las ideas woke, ante una audiencia que yo creo que estaba atónita. Él lo que afirmó es que su misión es destruir la siniestra agenda del wokismo que tanto odio y tantos problemas le trajo a Occidente. Este enfoque, acompañado de referencias constantes a doctrinas como la Monroe y la de seguridad nacional estadounidense, se presentó como una defensa de valores tradicionales. No obstante, muchos analistas consideran que las propuestas de Milei carecen de sustancia en manera económica, y yo les puedo decir que lo que dijo están basados en argumentos ideológicos más que en soluciones concretas. Y a eso me quiero abocar. Milei se animaba a sí mismo en el discurso diciendo que todos reconocerán que el tiempo de cambio está tocando la puerta y que la recompensa será para quienes tengan el coraje de tomar riesgos y acabar con el virus mental de la ideología woke. La calificó como la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada y extirpada como el cáncer. Como el cáncer que hay que extirpar. Vale recordar que esta última frase fue utilizada por Emilio Massera para referirse a la izquierda combativa peronista durante la dictadura militar. Y
digamos, justificar a través de alegóricamente, las desapariciones. Milei también declaró: hoy quiero dedicarles unos minutos a destruir estas cadenas. Esta es una cita literal de Richard Nixon durante la época de Henry Kissinger, quienes fueron artífices del golpe que llevó a Augusto Pinochet al poder. Esto deja en evidencia que Milei está llevando a cabo un cosplay ideológico cada vez más peligroso. Luego pasó a una de sus conocidas clases magistrales, donde demostró su incapacidad intelectual para respaldar sus afirmaciones, como de costumbre, con datos y ciencia, por lo que resulta crucial desmentir sus argumentos uno por uno. El discurso de Milei tuvo un tono, como le dije, médico-epidemiológico, y resulta funcional a su intención de eliminar ideologías que, según él, han enfermado a la sociedad con categorías sociales. En otras palabras, lo que realmente busca es acabar con las categorías y los individuos que las componen. Si trasladamos este discurso del plano epidemiológico al psiquiátrico, encontramos al menos 7 falacias graves. Después de citar a Nixon, Milei se embanderó en la figura de Sarmiento, que Occidente, digamos, que dice que Occidente representa el pico de la especie humana. No estoy jodiendo, dijo. Occidente representa el pico de la especie humana. Este argumento resulta peligroso si, como pretende, busca acercarse a China, que parecería entonces ser inferior. Según Milei, este pico se debe a la herencia greco-romana y a los valores judeocristianos, que se habrían opuesto al absolutismo oriental. Sin embargo, su interpretación ignora las monarquías absolutas de los Borbones franceses o de los Habsburgos españoles, las razones por la Revolución Francesa, que él tanto pondera con la igualdad ante la ley, a quienes claramente no reconoce como tiránicos o absolutistas. En su discurso planteó que el legado occidental, al poner las libertades individuales por encima de los caprichos de los tiranos, marcó una nueva era en la existencia humana. Esta visión simplista de Occidente es una ficción que Milei adopta sin mayores matices. Para él, la revolución industrial marcó una explosión de riqueza basada en el libre comercio y en un supuesto espíritu fáustico inventivo, esto lo estoy citando, que empujó los límites de lo posible. Sin embargo, este análisis ignora como fenómenos como la cartelización económica o la oligarquía personalista ejemplificada por Trump, que contrarrestan las ideas de innovación y de progreso. Y acá llegamos a una de sus primeras falacias: la asociación directa entre la revolución industrial y el cambio climático. Un vínculo que Milei omite explorar en profundidad. Su ejemplo del espíritu fáustico es exaltado en su discurso, pero queda empañado por el hecho de que recientemente haya sido acusado de hacer un gesto nazi, Musk, un acto que calificó como un inocente gesto. Milei lo calificó como un inocente gesto de entusiasmo y gratitud para con la gente. Esta defensa no es una falacia, es directamente un intento de lavar desde el máximo cargo del Estado argentino un acto que amerita un juicio político inmediato. La falta de reacción de la clase política solo refuerza la percepción de que está compuesta por una manga de hijos de puta. La clase política argentina. Luego Milei afirmó que bajo su gestión, él y Elon Musk reinventaron el capitalismo, basándose en inversión, reinversión y trabajo duro. Pero esto es contradictorio. Es decir, Milei trabajó con Arnequian
un poco, heredó un departamento financiado por su padre y posteriormente trabajó de actor cómico en el teatro. Es decir, el trabajo duro, ¿dónde está? Que deje de decir estupideces. ¿De qué trabajo duro está hablando este tipo? Si no lo conoce el trabajo duro. La parte más interesante que refuerza su respaldo a los gestos de Elon Musk nazis surge cuando sostiene Milley que cuando en el momento del siglo XX se perdió el rumbo y los principios de la libertad fueron traicionados. En este punto, yo creo que él está aludiendo al New Deal de Roosevelt, implementado tras la Segunda Guerra Mundial y la derrota de Hitler. Es, Milei ignora que el mundo debía ser reconstruido con la ayuda del Estado, dado que las condiciones no permitían una recuperación autónoma, mucho menos individualista, narcocapitalista, estúpido. Pero ni hablar del trauma físico y psíquico provocado por la guerra, que dejó secuelas persistentes. Es decir, ese gestito del amiguito es lo que generó la necesidad de recomponer a través del humanismo la civilización. Quiere decir que la demonización del estado de bienestar, que es creado en respuesta a los daños causados por el nazismo, Milei lo presenta como un sistema que atentó contra la libertad, cuando en realidad surgió como una necesidad para contrarrestar las imposibilidades materiales y humanas de reconstrucción, especialmente de Alemania y de Europa. ¿Qué quieres que te aparezca otro Hitler más ahí en el 1950? Según Milley, el Estado dejó de garantizar libertades y comenzó a promover entramados teóricos siniestros de origen marxista. Yo creo que con esta afirmación él lo que está diciendo se está refiriendo al 68 francés, a la década del 60. En esta década, según Milley, se impuso una agenda socialista insidiosa y enemiga que infiltró el paradigma liberal. Es decir, el problema de él no es el comunismo, sino la socialdemocracia. Es Tony Blair. Ese concepto de infiltración está estrechamente relacionado con el discurso de la dictadura militar y con el antisemitismo histórico. Cabe recordar que en la España del siglo XVI los judíos eran llamados cucarachas porque se pensaba que se infiltraban en los hogares de formas imperceptibles, a diferencia de los afrodescendientes reconocibles por el color de piel. Milley utiliza esta idea para atacar la justicia social, a la que califica como, en términos así neogóticos que usa él, siniestra, injusta y aberrante. La falacia principal es, digamos, es hasta doloroso todo esto. La falacia principal, porque fue votado. Las falacias principales acá son, uno, la revolución industrial y el cambio climático. Milley presenta la revolución industrial como una especie de maná caído del cielo, omitiendo su contribución al calentamiento global, un tema que posteriormente aparece tangencialmente en su discurso y para putear a las feministas. Ni siquiera sabe insultar. Dos, el estado de bienestar como un invento soviético. Milley ignora que este modelo surgió como respuesta a la devastación causada por el nazismo. Además, el hecho de que Elon Musk, a quien admira, reproduzca gestos vinculados al nazismo, refuerza una contradicción grave, no contra la ley, sino contra su propia narrativa, su propia lógica. La tercera falacia es la de la justicia social y el wokismo. Milley asocia erróneamente las reivindicaciones sociales con una inversión de valores occidentales. Desconoce que movimientos como el activismo homosexual fueron históricamente desestimados por la izquierda revolucionaria. Estudió un poco, bestia, cómo demuestra la negativa del ERP al Frente Homosexual de Liberación tras su reunión con Cámpora. La homofobia de sectores como Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que retiraron su colaboración con el porteño por los textos de Néstor Perlonga en Cerros y Peces. Por ejemplo, es decir, las reivindicaciones sexuales de minorías sexuales y la izquierda tradicional
son incompatibles históricamente. La cuarta falacia, el derecho a, digamos, al estado de bienestar. Este es en realidad un derecho liberal relacionado con la formación de trabajadores para la sociedad de mercado. En este punto, Milei contradice las ideas de Sarmiento, me refiero a la educación, ¿no? Que es una figura que en otros contextos defiende. La quinta falacia es el acceso a Internet y las políticas sociales. Milei critica el acceso a Internet, ignorando que ignorando que sus propias políticas fomentan su necesidad en sectores vulnerables, como los ancianos, que dependen de plataformas digitales, ancianos, dependen de plataformas digitales para gestionar medicamentos. Esto refleja un intento deliberado de excluir a las clases bajas y medias, lo que podría interpretarse como nazismo encubierto. Esto, señores y señores, es necropolítica. Si el tipo no te quiere dar internet y por otro lado te está obligando a los ancianos a usar internet, y después habla de tratamientos estéticos que te den estado de bienestar. Esto creo que OSDE te daban los planes superiores. ¿De qué habla? Esto en Davos. En resumen, perdón que pierda un poco la neutralidad en el tono, pero en resumen, el discurso de Milei presenta múltiples inconsistencias, errores históricos, falacias que revelan una falta de profundidad en el análisis, en sus asesores y un intento deliberado de manipulación ideológica para la generación de algo de consecuencias impredecibles. Pero para los fines de su discurso, lo que tenemos con el wokismo es una proliferación de instituciones orientadas a la penalización del disenso, según él. A saber, el feminismo, la diversidad, la inclusión, la equidad, la inmigración, el aborto, el wokismo y la inmigración, ¿qué tiene que ver? El aborto, el ecologismo y la ideología de género. Todos estos elementos, según su perspectiva, constituyen la cabeza de un monstruo cuyo objetivo, estas son sus palabras, es desviar al estado de causas nobles. Es decir, tenés wokismo y tenés lo noble, que debe ser la Lemoine, qué sé yo. Pero vamos por parte. Cuando se refiere al feminismo radical, él dice que constituye una distorsión del concepto de igualdad. Y agrega que porque todos somos iguales a la ley, ante la ley. Él lo que agrega es que, por ejemplo, el feminismo liberal, que él lo ve como el más benigno, que es el antitrans de la autora de Harry Potter, en realidad es redundante, incluso ese. ¿Por qué? Porque hay para él igualdad ante la ley. Y si hay igualdad ante la ley, no tiene por qué haber feminismo. Claro, por supuesto, lo que parece olvidar es que la mujer de tiempos inmemoriales, que coincide con sus ideales grecorromanos, ha estado sometida a la obligación de encargarse de la reproducción social y de la provisión de soldados y mano de obra de manera gratuita a cambio de un invento del siglo XVIII llamado amor. Con esto creo que mi ley está justificando el retiro de las pensiones a las amas de casa. En Davos, proponiendo que solo se paguen aquellas jubilaciones que hayan sido totalmente contributivas, dejando fuera a todos aquellos que por una u otra razón en un país tan inestable como Argentina estén o hayan estado imposibilitados de trabajar durante ciertos periodos de su vida. Otra acusación de Milei hacia las feministas es que dividen a la sociedad, según él, enfrentando a las partes, cuando según él deberían estar del mismo lado. Esto, por supuesto, es fácil de decir cuando sos el lado hegemónico opresor. Luego avanza con el cuestionamiento de la noción de femicidio. Algo que el otro día yo también debatía en X, en Twitter. A mí esa figura no me entusiasma, porque forma parte de la cultura de lo que yo llamo la victimología. A mí la figura del femicidio no me interesa. Tengo amigos que las mujeres les pegan, dos amigos.
y están en situaciones difíciles. Por eso creo que es necesario analizar este tema y este discurso de manera equilibrada. Es decir, el feminismo argentino ha cometido errores. Y como ejemplo, es lo que le digo, dos amigos cuyas mujeres lo golpeaban y amenazan de manera psicótica o psicopatológica, colocándolos en una situación donde sus vidas son literalmente un infierno. El sistema penal, creado por el propio Alberdi, coloca al hombre en un lugar de culpabilidad automática, lo que es una injusticia. En esto Milei tiene razón. Sin ir más lejos, yo fui testigo de cómo Esmeralda Mitre le pegó una piña a su novio Paolo Laquie, no Laquie. Fui testigo. Que de hecho yo lo llamé desde Grecia, pareció cuando salió, que cuando lo acusaban a él de algo, yo le dije, yo fui testigo de eso. El problema radica en cómo Milei concluye todo esto y lo transforma en un cóctel peligrosísimo. Él afirma que la vida de una mujer vale más que la de un hombre y que un hombre aporta más a la economía, porque los hombres tienden, según él, a profesiones mejor pagas. Esto es una estupidez atómica. Y supongo que lo que realmente quiere decir, sin ninguna empatía, obviamente, en su misoginia, es que las mujeres, al ser madres, se vuelven improductivas en el ámbito laboral público, aunque no en el privado, durante un periodo de tiempo, en donde están reproduciendo la sociedad. Pero plantear esto en estos términos refleja una falta de sensibilidad tan elemental que convierte su argumento en una falacia peligrosísima, sobre todo viniendo del presidente de la nación. Dentro del wokismo, él incluye el tema del ecologismo, argumentando que este es una mentira. Tipo, de timing. Según él, estamos atravesando otro momento de cambio climático brusco, lo cual, según su lógica, terminará con nuestra extinción. Digamos, si seguimos su lógica, él no lo dice, pero algo que yo diría es preocupante. Sin embargo, para entender esto debemos regresar a la primer falacia que plantea que esa relación entre revolución industrial, que a él tanto le gusta, y calentamiento climático. Porque según él, esta relación no existe, ya que se basa en los 5 ciclos del cambio climático brusco, que él lo asocia como ciencia. Aunque él no los explica, por eso se los explico yo, son los siguientes. El primer momento fue hace 2.600 millones de años, creo, la glaciación del criogénico, la edad de hielo. El segundo son hace 2.400 millones de años, es la gran oxidación, causada por las cianobacterias. El tercero, hace 252 millones de años, es el periodo cálido del Mesozoico, con polos tropicales y la dominación de los dinosaurios, que termina con un asteroide que se torna contra la Tierra y extermina a todos los dinosaurios. El cuarto, hace también aproximadamente 250 millones de años, es la extinción masiva del Triásico, en la que mueren el 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. El quinto son los cambios actuales, inducidos por el ser humano, donde las emisiones de gases de efecto invernadero de la revolución industrial han generado el calentamiento global. ¿Se da cuenta que el tipo mismo se contradice? Si queremos sobrevivir y no terminar como los dinosaurios o las especies exterminadas, debemos tomar medidas drásticas para cortar con estas emisiones, ¿no? Por lo tanto, negar esta relación no es una falacia. Es simplemente el razonamiento de un estúpido. O de un tipo que no puede hacer sinapsis. O que tiene un problema de lectocomprensión. Si queremos evitar un desenlace similar al de los dinosaurios o las especies exterminadas en estos eventos, debemos tomar todas las medidas posibles para frenar el calentamiento global.
Esto no es una falacia, sino el análisis lógico que contradice las afirmaciones de un individuo que carece de comprensión científica sobre el tema. En cuanto a sus opiniones sobre el aborto y la homosexualidad, Milei hace declaraciones igualmente problemáticas. Al hablar del aborto, miren cómo mantengo la calma, ¿eh? Lo describe como parte de una agenda sanguinaria y asesina, basada en las premisas malthusianas de que la superpoblación destruirá la Tierra. Vincular las políticas de aborto con las culturas woke es un argumento falaz. Las teorías de Malthus, desarrolladas en el siglo XIX, se centraban en cuestiones económicas y en el impacto del crecimiento demográfico sobre los recursos disponibles, con un enfoque pesimista. Si bien estas ideas han influido en políticas de control demográfico, como las aplicadas en China, estas estrategias coercitivas son muy diferentes del contexto actual del aborto. En su discurso en Davos, Milei critica una y otra vez a China, lo que resalta su incoherencia porque ahora estaba abrazado. Lo van a hacer puré. Por otro lado, la cultura woke, tal como se entiende hoy, está asociada con la justicia social, la igualdad de derechos y, yo diría, el reconocimiento de identidades diferentes. En esto nos vamos a poner de acuerdo con Milei. Pero en este contexto, el acceso al aborto se plantea desde una perspectiva de derechos reproductivos, autonomía corporal, salud pública, no como una herramienta de control demográfico. Estas afirmaciones de Milei no son solo falaces, sino que también reflejan su falta de comprensión de las dinámicas sociales contemporáneas. De su propia teoría anarcocapitalista. Porque yo lo que diría es que, digamos, no le quiero poner adjetivos al asunto, pero en términos intelectuales, o no está entendiendo lo básico, o este tipo es realmente alguien que debe ser removido a través de un juicio político, porque acá no hay ningún respeto a la Constitución. Pero tampoco él está entendiendo su propio anarcocapitalismo, porque es la menor de las intenciones de un anarcocapitalista el intervenir, que el Estado intervenga a través de la ley en el útero femenino o el avasallar la autonomía de la mujer. Esto va contra sus propios principios. Con esto termino. Termino con sus apreciaciones sobre la homosexualidad y la agenda LGBT, que para él implican la imposición de que las mujeres son hombres y los hombres mujeres. Bueno, a ver, al respecto, simplemente yo diré que un anarcocapitalista nunca podría querer que el Estado, como dije recién, interviniera a través de la ley en la autonomía del cuerpo femenino y en el control del útero. Por lo tanto, el aborto es inherente a la doctrina anarcocapitalista, de tu cuerpo haces lo que querés. Lo mismo se aplica respecto a la decisión de si quieres ser hombre o quieres ser mujer. Eso es el anarcocapitalismo. Es que nadie te rompe las pelotas. Este tipo te viene a romper las pelotas. Es decir, su anarcocapitalismo no es tal. Por eso me interesaría mucho la opinión de Grabois respecto a esto. Porque ahí medio como que se juntan. Porque aparece una mezcla de anarcocapitalismo con un humanismo cristiano mal leído, como el que expliqué en el video de Grabois. Luego, Milei plantea que nada dicen las mujeres y que él no es misógino cuando un hombre se disfraza de mujer. Y atención con esto, disfrazado de mujer, un hombre mata a sus rivales en el boxeo. Esto lo dijo en Davos. Personalmente creo que el tema de los transexuales participando en ciertos deportes en igualdad de condiciones es un tema a debatir
ya que hay casos en los que es injusto. Yo, por eso digo, digamos, hay cosas que hay que decirlas. Sin embargo, la aseveración de Milei en Davos necesita un marco empírico específico. El tipo está hablando de cosas concretas. Un tipo vestido de mujer matando a una mujer en box. Por eso investigué el asunto y puedo decir con total certeza que no hay evidencia documentada de que boxeadores transexuales hayan matado a sus oponentes mujeres en competiciones deportivas. Este tipo de afirmaciones parecen basarse en rumores y son inexactas. Por ejemplo, se ha difundido el caso de la boxeadora argelina Imane Khalif, quien fue descalificada de algunas competencias debido a resultados de pruebas de elegibilidad de género. Pero esto tiene que ver más con hermafroditismo que con transexualidad. Sin embargo, no es un atleta, porque no es un atleta transgénero y siempre compitió en la categoría femenina. Esto demuestra lo no binario de lo biológico, como quiere decir estos estúpidos. Además, las organizaciones internacionales deportivas tienen criterios estrictos de elegibilidad para garantizar seguridad y equidad en competencias, seguridad sobre todo. Repito, lo que dijo en Davos es mentira. No se han registrado incidentes de este tipo en el boxeo. Desde el proscenio de Davos, la perpetuación de este tipo de historias sin base alimenta malentendidos sobre la inclusión de atletas trans en el deporte. Y esto tiene otro objetivo, con el que concluiré esta lamentable edición de la mala educación. Es decir, para mí esta fue una semana deprimente. Lo más angustiante para mí fue su referencia a la homosexualidad, a estos dos homosexuales condenados en Estados Unidos por abusos y por filmar a sus hijos. Ustedes recuerden que yo llamé a Mirta Legrand la vieja de mierda precisamente porque le hice esa pregunta, le hizo esa pregunta a Piazza, quien ahora votó a este estúpido. Y lo primero que quiero señalar es el vínculo histórico, automático entre homosexualidad y pedofilia. Este es el insulto básico de estigmatización a los gays. La pregunta que me hago es, ¿por qué no hacer el vínculo con la adopción antes de salir a perseguir gente? Y aclaro que no quiero decir que el problema es la adopción. Este es el problema de las generalizaciones. Yo no digo que la adopción implique abuso. De hecho, la adopción es un acto de amor mucho mayor que de los otros. Lo que quiero señalar es el proceso adoptivo. Conlleva riesgos. Pero esto, como todo, pero esto no depende de si los padres son homosexuales o heterosexuales, sino que tiene que ver más bien con la falta de recursos estatales para asegurarse de que los padres o madres que adoptan están psicológicamente aptos para hacerlo. Así como este estúpido dio como ejemplo a dos homosexuales, yo puedo dar como ejemplo tres casos de heterosexuales pedófilos, adoptivos, que adoptaron. De hecho, existen múltiples casos documentados de hombres heterosexuales que adoptan involucrados en delitos de abuso infantil, que también incluyen explotación de niños adoptados. Por ejemplo, ya que estamos hablando, digamos, hablemos de datos. En Carolina del Norte, en Estados Unidos, una madre adoptiva, Avante Devon, fue acusada de torturar, abusar y matar a dos de sus hijos adoptados. Este caso incluyó abuso físico, negligencia severa y la quema de los cuerpos para encubrir el crimen. Aunque Devon fue la autora principal, este caso refleja los riesgos de abusos dentro del sistema de adopción. ¿Qué hacemos? ¿Perseguimos a los heterosexuales? ¿Qué hacemos? ¿Perseguimos a los habitantes de Carolina del Norte? Tarado. Te doy otro caso.
Un estudio realizado en Australia analizó 82 casos de abuso infantil donde figuras parentales producían material de abuso sexual. En la mayoría de estos casos, los ofensores eran padres biológicos, adoptivos o padrastros, todos heterosexuales, que explotaban a los niños bajo su cuidado. Este tipo de abuso tiende a ser pasado por alto, ya que la figura parental suele ser la que mayor control tiene sobre la víctima. Y además la víctima termina confundiendo abuso con amor. Como te pasó a vos, Milei, la puta que te parió. Tercer caso, en Estados Unidos hubo otro caso de un padre adoptivo acusado de explotar y abusar de su hijo adoptado, documentando crímenes para compartirlos como material ilegal en la Deep Web. Este tipo de delito es un fenómeno global donde padres o tutores abusan de su posición de confianza para cometer crímenes atroces y son heterosexuales. ¿El de Francia? Estos casos son aislados y no reflejan la mayoría de las experiencias de adopción. Sí destacan la necesidad de mayores controles en el proceso de selección y supervisión de padres adoptivos, independientemente de su orientación sexual o género. Milei, andate a la reputa madre que te parió. Nos vemos la semana que viene.